Bienvenidos, y en esta ocasión les mostraré formas de buscar eficientemente en el diccionario y también en el internet una palabra o frase en inglés. Así que sin más rodeos empecemos. Voy a utilizar esta famosa página que es un diccionario online llamado Word Reference. ¿Y por qué? Pues si buscan un diccionario inglés-español online, la primera opción que se les da es esta página. Pero muchos de los conceptos que voy a explicar también se aplican a un diccionario físico. Digamos, por ejemplo, que queremos buscar el significado de alguna palabra en inglés. Hay algunas palabras que tienen solo un significado y son sencillas de comprender, pero existen otras que tienen infinidad de conceptos. Algunas de esas palabras con muchas definiciones a menudo funcionan tanto como verbos y también como sustantivos. Por ejemplo, live. Antes de comenzar, hagamos una observación. ¿Notan esas abreviaciones al lado de la palabra live? VI significa verbo intransitivo y VT, verbo transitivo. No se preocupen de las palabras intransitivo o transitivo aquí. Solo recuerden la primera V, que significa verbo. Ahora, cuando vean una N, este significa noun o sustantivo. Recuerden esta V y N. ¿Y por qué? Pues si ustedes están buscando a live como verbo, ustedes pueden ir rápidamente a la definición de live como verbo, y así no tienen que estar yendo a la definición como sustantivo o viceversa. Ahora imaginemos que hemos accedido a la página Word Reference. Buscamos live. Y esto es lo primero que van a encontrar, la pronunciación de live. Esos dos puntos al lado de la I indican que es una I extendida, live. A continuación van a ver las formas de conjugar live. Cuando la palabra funciona como verbo y su conjugación es irregular, es decir, que tiene formas especiales para el pasado y participio, se van a indicar. Simple past o el pasado simple, left. Past participle o participio pasado, left. Para quienes no saben de conjugaciones en inglés, se necesitan solo 3 formas del verbo para expresar este en todos los tiempos. El primero es el verbo en su forma presente, que para este verbo es live, su pasado left y su participio left. A continuación hay un encabezado. Principal Translations, traducciones principales. En ese segmento se van a mostrar las definiciones más usadas o las más importantes de la palabra. La primera definición es live como verbo. Luego se da una breve definición en inglés, depart, y luego su significado en español, partir, salir, marcharse. Cuando encuentren una definición, no sean tan rígidos y piensen que todos estos verbos únicamente se van a traducir con live. Se les da varias opciones para que ustedes tengan una mejor comprensión de la idea. A continuación se les da un ejemplo. Estoy partiendo para Texas mañana por la mañana. I'm leaving for Texas tomorrow morning. La segunda definición en este segmento de traducciones principales es también otro verbo, pero aquí se ha puesto abreviado la palabra something, leave something. Luego se da una definición breve en inglés, go away, y esto significa irse, marcharse. Y se les da un ejemplo. Él se fue hace una hora. He left an hour ago. La tercera definición en este segmento de traducciones principales es leave nuevamente como verbo, y se ha colocado la abreviación de somebody y something. Leave somebody, leave something, que significa dejar, abandonar algo o a alguien. Un ejemplo, dejé a mi perro solo en casa. I left my dog home alone. En este caso, estas 3 primeras definiciones son las más usadas. Luego, en el mismo segmento, se ponen otras definiciones más, pero si ustedes exploran la página se van a dar cuenta que son simplemente derivados
de las tres primeras definiciones principales. Se termina ese primer segmento y se pasa a uno nuevo llamado Additional Translations o traducciones adicionales. Este es una especie de subgrupo en donde se van a dar definiciones de live, pero que no son muy frecuentes. La primera definición que se va a hallar en este segmento es live, pero como sustantivo. Recuerden que N es noun, sustantivo en inglés. Se da una definición breve en inglés, permission to act, y esto significa permiso. Como se pueden dar cuenta, ya que esta definición de permiso está en el segmento de traducciones adicionales o menos frecuentes, esta no es la primera definición de permiso. La más usada es permission. Un ejemplo: solicité permiso para visitar a mi familia. I requested leave to visit my family. Luego, en este segundo segmento, se dan más definiciones de leave, que no las voy a explicar pues no son tan útiles. Se termina este segundo segmento y pasamos a un tercer segmento llamado compound forms, formas compuestas. En este tercer segmento se van a listar expresiones que incluyen la palabra leave. Aquí les muestro algunas. Absent without leave, situación en donde un militar se ausenta sin la debida autorización. Go on leave. Noten algo importante. En muchos diccionarios los verbos no llevan el to adelante. Algunos lo omiten. Go on leave significa tener permiso para ausentarse del trabajo por un periodo de tiempo. Leave a tip, dejar una propina. En este segmento de formas compuestas también se incluyen los verbos frasales, como por ejemplo leave out, que si lo traducimos por una de las tres definiciones principales antes mencionadas de leave, podría ser dejar afuera, en otras palabras, excluir. Ahora observen el siguiente verbo frasal, leave off. Este verbo está seguido por las iniciales UK, que es abreviación de United Kingdom. Aquí se está indicando que esta expresión solo se usa en el Reino Unido y por consiguiente se advierte que no se use en los Estados Unidos. Es una exclamación de incredulidad. Es como decir: ¡ah, sal de aquí! No te creo. Si ustedes usan leave off en los Estados Unidos, por seguro que nadie los va a entender. Ellos usan otra forma para esta exclamación: Get out of here. Sal de aquí. Y eso es en general lo que van a encontrar en este diccionario de Word Reference. Es más fácil encontrar la definición de una sola palabra en inglés, pero en muchos casos estamos leyendo algún texto y encontramos alguna expresión más larga que no entendemos. Por ejemplo, supongamos que se topan con esta idea: Sometimes life can turn on a dime. A veces la vida puede... ¿Qué es turn on a dime? ¿Cómo averiguarlo? Hay varias formas. Pueden buscar las palabras turn y dime. La primera definición que van a encontrar de turn es girar, y la definición principal de dime es moneda de 10 centavos. Si volvemos a nuestra oración, a veces la vida puede girar sobre una moneda de 10 centavos. No tiene sentido. Uno tiene que volverse un poco detective en estos casos. Podríamos decir, quizás turn on es un verbo frasal, pero no parece. O de repente toda la frase es un modismo. O pueden ir a la página de definición de turn o de dime y buscar en el segmento de formas compuestas. Quizás ahí está la frase. Si entienden suficiente inglés, también pueden hacer esto: buscar la frase en Google. Pero como dije, hay la posibilidad de que la explicación va a estar en inglés. Este es un modismo. Esta es una definición que hallé en una de las primeras opciones en Google. To change focus, activity, opinion or behavior very suddenly or abruptly. Cambiar el enfoque, la actividad, opinión o comportamiento
muy repentinamente o abruptamente. Entonces, volviendo a la idea, a veces la vida puede cambiar abruptamente o en un abrir y cerrar de ojos. Sometimes life can turn on a dime. Este modismo viene de la idea literal de un vehículo que gira alrededor de la moneda de 10 centavos, que es tan pequeña que el giro es muy cerrado, y figurativamente es un giro o un cambio abrupto. Un ejemplo más. Digamos que una banda musical interpreta una canción del fallecido artista conocido como Prince, y alguien dice, "What an awful cover. Prince must be turning in his grave." Digamos que adivinamos parte de la oración. ¡Qué terrible versión de la canción! Prince debe estar... ¿Qué es turning in his grave? Si buscan las definiciones principales de turn y grave, turn es girar y grave es tumba. O sea que debe ser, Prince debe estar girando en su tumba o debe estar revolcándose en su tumba. Y esa es la definición. Si ustedes hubieran querido buscar toda la frase como modismo, aquí tenemos que hacer algunos cambios. Tenemos que volver al verbo a su forma original, entonces le quitamos el ing. Al posesivo tenemos que volverlo de una forma neutra, de definición, pues pongamos once. Ahora, si buscan turn in one's grave en el Google, van a encontrar la definición. To hypothetically show enormous anger for someone's actions or something that happens after one has died. Mostrar hipotéticamente un enojo enorme por las acciones de alguien o algo que sucede después que uno ha muerto. Bueno, este tema de cómo buscar palabras y expresiones en inglés en el diccionario es algo extenso y es posible que se necesitará más de un video para explicar otros detalles. Si tienen alguna sugerencia sobre este tema, me lo hacen saber en los comentarios. Gracias.